y 30. Vamos a estar leyendo versículos 29 y 30, Romanos 8. Cuando lo tenga me responde con un fuerte amén para que leamos todos juntos la palabra de Dios. Leemos la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también glorificó, justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Amén, oramos. Gracias, Señor Jesús, Padre glorioso, gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel, gracias porque eres justo, Señor. Gracias porque hoy permites, Padre glorioso, que podamos estar en tu casa nuevamente. Gracias, bendito Rey, Señor, por ese sentir que has puesto en nuestro corazón para que podamos recibir tu palabra, para que podamos congregarnos, Señor Jesús, para poder recibir ese alimento que tú hoy, Padre glorioso, entregarás a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre glorioso, dándonos ese entendimiento, que podamos comprender, Señor Jesús, tu escritura, tu evangelio, tu palabra, y que no solamente lo escuchemos, Señor, sino que lo accionemos sobre nuestra vida. Sé tú con cada uno de nosotros, Señor. Sé tú tomando el control, Padre glorioso, durante el desarrollo de este mensaje. Lo hacemos para tu gloria y tu honra. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermanos? Para comenzar este mensaje, a mí me gustaría preguntarle algo muy importante, y no tiene que responderme, pero puede responderse a usted mismo en sí, allí mismo donde está sentado, y es: ¿cuál es el mayor anhelo de cada uno de nosotros, los que hoy estamos aquí? Los que hoy nos reunimos, los que constantemente venimos a la casa del Señor y sentimos esa necesidad, ¿verdad?, de escuchar su palabra, esa necesidad de adorarle. ¿Cuál es nuestro mayor anhelo? Porque el mayor anhelo de un creyente, de un cristiano, siempre debe ser el algún día, cuando Dios lo decida, poder estar en su presencia junto con Él, poder ser glorificado junto con Él. Ese debe ser nuestro mayor anhelo. Ahorita estamos, como ya lo sabemos, terminando este año, ¿verdad? Y podemos celebrar junto con familiares, con amigos, personas queridas, hermanos en Cristo, estas fechas muy bonitas, estas fechas muy especiales, ¿cierto? Pero en realidad nuestro corazón debe tener gozo de que el Señor nos mantiene firmes, nos mantiene de pie, y que este año va a terminar y muchas personas se atormentan con, bueno, vamos a disfrutar porque ya enero otro año más, otra vez el trabajo, otra vez a lo mismo, otra vez a la rutina. Pero en realidad nuestro corazón debe tener gozo, porque si Dios nos permite poder amanecer el 1 de enero, el nuevo año, debemos tener gozo de que un año más podemos servirle a nuestro Dios. Un año más podemos afirmarnos delante de Él. Un año más podemos seguir instruyendo nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestras amistades, instruyéndolos en la palabra del Señor. Son muchas cosas las que podemos hacer, que el Señor nos permite, si podemos vivir nuevamente el próximo año. Entonces, esa es nuestra mayor satisfacción. Y nuestro mayor anhelo siempre debe ser el poder un día estar reunidos con el Señor. Ahora, nosotros, así como trabajamos todos los días, no paramos de trabajar, ¿cierto? Incluso hasta los domingos, cuando nos vamos de aquí, el hecho de ir a la casa y de hacer actividades, de hacer tareas, deberes, limpiar y cualquier cosa es trabajar. Entonces, nosotros debemos tener una rutina también, que es importante que nosotros reflexionemos en esto, así como trabajamos, así como vemos la televisión todos los días, así como revisamos el celular todos los días, así como revisamos las redes sociales todos los días. De esa misma manera también nosotros debemos dedicar un tiempo especial para nuestro Señor. Y no solo un tiempo, porque debe ser todo nuestro tiempo, ¿verdad? Pero entre todas las actividades que hacemos, entre todas las cosas que hacemos, en eso está el leer la palabra de Dios, en eso está el meditar en la palabra de Dios, en eso está el recordar el mensaje que Dios nos entregó el domingo, y en el que podemos durante toda la semana ir escudriñando, ir reflexionando y sobre todo accionándolo sobre nuestra vida. Es importante eso, porque en la Biblia encontramos nosotros, hermanos, el manual para absolutamente todos. Para todo, para momentos de depresión, para momentos difíciles, de situaciones económicas, de enfermedad, de angustias, de dudas, de incertidumbres, absolutamente todo. Pero nosotros, ¿en qué debe estar nuestro mayor interés? En la perseverancia. Debe ser en la salvación que el Señor nos ha entregado. Y no porque ya la tenemos, pues ya estamos confiados, seguros, no,
sino que debemos valorarlo, respetarla. Debemos valorar el hecho de que el Señor nos ha elegido y que hoy estamos aquí en su casa porque Él lo ha permitido, porque Él ha puesto ese sentir en nuestro corazón. Ahora, quiero hablarle, el título de este mensaje es La cadena de oro de salvación de Dios. Esto es un tema bastante extenso, pero traté de resumirlo lo más que pude para que podamos desarrollarlo durante el tiempo de esta palabra. Amén. Aquí leemos nuevamente Romanos 8, 29 y 30. Y nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La cadena de oro de salvación de Dios es un término teológico usado principalmente para describir la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. Básicamente, se enfoca en Romanos 8, 29 y 30, en donde establece un pasaje lleno de acciones divinas de parte de Dios, donde asegura la salvación a todos aquellos que fueron elegidos. Básicamente, esta cadena de oro de salvación de Dios enfatiza la soberanía de la salvación y la gracia de Dios en nosotros los pecadores. Amén. Ahora, estos versículos de Romanos 8, 29 y 30 son llamados la cadena de oro de salvación de Dios, en donde vamos a encontrar 5 eslabones que vamos a estar hoy desarrollando. Eslabones son una serie de elementos, una serie de partes, por decirlo así, que conforman una cadena. En este caso, la cadena de oro de salvación de Dios. Ahora, en esta cadena hay 5 eslabones. Los 2 primeros, los 2 principales, comenzaron en la eternidad pasada, ya lo vamos a ver más adelante. El tercero y cuarto eslabón representan el tiempo ahora, el que estamos, y el quinto eslabón, el final, representa la eterna salvación de nuestro Señor, la eterna glorificación, la eternidad futura. Ahora, el primer eslabón es el conocer de antemano, como ahí dice, a los que antes conoció. En este caso podemos nosotros emplear la palabra que encontramos en la Biblia, conocida como presciencia, que significa el hecho de conocer algo de antemano, el conocimiento anticipado de algo. Este eslabón nos demuestra que nuestro Señor Jesucristo conoció anticipadamente a la iglesia, a su pueblo elegido, antes de la fundación del mundo. Y esto no se trata de prever hechos, sino se trata de una relación de amor soberano con Dios, de Dios con su pueblo. El segundo eslabón es la predestinación. Dios determinó de antemano el destino de su iglesia, de su pueblo, de sus escogidos, que serían conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. El tercer eslabón, el llamamiento. Ese llamamiento Dios nos llama eficazmente a través del Evangelio, despertando en nosotros, en nuestras vidas, en nuestro corazón, arrepentimiento y fe. El cuarto eslabón es la justificación. Somos justificados por medio de Cristo a través de su sacrificio. Amén. Y el quinto y último eslabón es la obra final de la salvación, en donde nosotros los creyentes, en donde los elegidos de Dios, podemos perfeccionarnos y transformarnos en el día postrero, en el día en que el Señor venga por nosotros. Amén. Ahora, esta cadena de oro en realidad subraya el hecho de que nuestro Dios es el único iniciador y consumador de la salvación. Básicamente, desde el principio hasta el fin. Es quien actúa asegurándonos a todos nosotros, básicamente, que los que estamos en esta cadena, los que estamos adentro de esta cadena, no seremos perdidos. Y esto se asimila mucho a la doctrina de la gracia irresistible y también la perseverancia de los santos, en donde un esquema nos demuestra nuevamente, ¿verdad?, que la salvación no proviene de obras humanas ni de esfuerzos humanos, sino solamente de la única obra de redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, con esto vamos a ver que Dios ha tenido el control y que continúa y siempre tendrá el control sobre absolutamente todo. Ahora leamos Salmo 115:3. Salmo 115:3 y dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Qué entendemos nosotros con esto de que todo lo que quiso ha hecho? Esto quiere decir que lo que Dios decreta así pasa, así sucede y así sucederá. Ahora, ¿qué quiere decir? Que lo que Dios ha establecido ocurrirá en el tiempo adecuado y en el lugar adecuado. Absolutamente todo lo que el Señor ha establecido, lo que el Señor ha decretado. Nuevamente leemos ahora
Isaías 48:11. Isaías 48:11 dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otros. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Hermano, aquí vamos, es importante que sepamos que, en resumen, el decreto de Dios se caracteriza en tres siguientes cosas: la predestinación, la creación y la providencia. Ahora, ¿el decreto de Dios incluye la salvación de los pecadores? Por supuesto que sí. Claro que sí, dentro del decreto de Dios incluye esa salvación para nosotros los pecadores. Vamos a leer Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de todas las cosas? De nosotros. El darle la gloria a Dios y la salvación que el Señor nos ha proveído. Ese es el mayor propósito. Ahora, ¿su decreto incluye la predestinación para nosotros los pecadores? Por supuesto que sí. Nosotros podemos estar preguntándonos, ¿pero qué significa eso de la predestinación? ¿Es la predestinación, por decirlo así, amigo o enemigo del pecador? Pues eso lo vamos a meditar, porque ¿qué fue lo que Dios inspiró a Pablo a escribir acerca de la predestinación? Porque esto no se trata de lo que nosotros podamos pensar o lo que nosotros leamos en la Biblia y creamos que significa. Se trata de lo que en realidad la palabra demuestra acerca de esto, lo que en realidad Dios ha dicho acerca de la predestinación a través de Pablo. Entonces, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Meditamos constantemente aquí porque en estos son los versículos que representan la cadena de oro de la salvación. A la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muchas veces aquí en la Biblia nosotros vamos a estar encontrándonos o leyendo responsabilidades del ser humano que nosotros debemos tomar como creyentes, pero en este caso vamos a escuchar acerca de la soberanía de Dios en el plan eterno de la salvación a nosotros los pecadores. Ahora, vamos a comenzar con el primer eslabón, como decía ahí, a los que antes conoció. Con ese vamos a empezar. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, cada uno de estos eslabones indica una acción de alguien por otra persona. ¿Qué significa esto? Que cada uno de estos eslabones es una acción divina de Dios hacia nosotros los pecadores. Es decir, que nosotros somos solamente receptores, solamente recipientes donde Dios deposita su salvación. ¿Qué quiere decir esto? Lo que constantemente predicamos y meditamos nosotros aquí, que esto no proviene de nosotros, no proviene por una obra, por algo que hayamos hecho, absolutamente no. Solo somos recipientes, solo somos receptores de esa salvación, no por algo ni por absolutamente nada que vayamos a hacer o que hayamos hecho, sino porque Dios así lo ha decidido. Amén. Ahora, Dios envió a su Hijo al mundo para buscar y salvar a nosotros los pecadores. Dios envió al Espíritu Santo para poder renovar nuestros corazones y transformar nuestros corazones y para revelarnos a su Hijo. Amén. Dios también se reconcilia con nosotros los pecadores por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Es por eso que podemos tener reconciliación con nuestro Señor. Y el hombre simplemente, nuevamente repetimos, es solo un receptor, solamente un receptor. Ahora, como podemos leer aquí, estas palabras de Pablo, él las habla en términos pasados, si lo podemos ver. Aquí no dice como en términos futuros, y a los que él conocería, y a los que él predestinaría, y a los que él llamaría, y a los que él justificaría, y a los que él glorificaría. No, aquí está hablando de término pasado, como si todo esto ya se hubiese cumplido en nuestras vidas. Pero ¿por qué el apóstol Pablo está hablando de esto en ese sentido, en término pasado? Por la seguridad que él tiene de que la salvación de nosotros es segura, no se pierde. Es por esa seguridad que él ve en la salvación que Dios nos otorga a nosotros los pecadores. Por eso, porque no es una pregunta, ¿será que el propósito de Dios puede cambiar en cualquier momento? El propósito de Dios se mantendrá. Lo que Él ha dicho y lo que Él ha decretado se mantendrá. Ahora vamos a leer versículos, unos pasajes que nos pueden dar soporte, base a este contexto de este mensaje. Y leemos Isaías 14:24. Vamos a leer algunos.
El primero es Isaías 14:24. Dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Ahora leemos Efesios 3:11. Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese propósito de que el Señor se entregaría por nuestros pecados para que nosotros podamos ser justificados a través de esa obra redentora de Él. Ahora leemos 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y vamos a leer también Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Estos versículos dan soporte al contexto que en realidad defiende la cadena de oro de salvación de Dios. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, hermanos, prestemos atención ahora a esto porque es importante que nosotros no solamente conozcamos, sino que nosotros podamos recordar esto y podamos defenderlo allá afuera. Porque este concepto que dice, porque a los que antes conoció, no todo el mundo puede entenderlo de esa manera. Incluso muchos de los que estamos aquí no lo entendíamos de esa manera. Pero es importante que nosotros estudiemos la palabra del Señor, porque ¿qué somos nosotros? Embajadores del Señor. Y cuando nosotros debemos defender su palabra, debemos hacerlo correctamente y lo que está en su palabra, no lo que nosotros creemos. Ahora, ¿qué significa para cualquier otra persona que no ha entendido con la sabiduría del Espíritu Santo este mensaje? ¿Qué significa antes conoció? ¿Qué significa presciencia? Porque muchas personas pudieran preguntarle a su pastor, pudieran preguntarle a su líder, pudieran preguntarle a cualquier hermano. Y una respuesta muy común allá afuera que pudieran darle, bueno, cuando se refiere a los que antes conoció, cuando se refiere a esa palabra, la presciencia, se refiere pues que Dios mira hacia el futuro y ve que esa persona iba a servirle en algún momento, iba a elegir a su Hijo Jesucristo, iba a asistir a la iglesia, iba a obedecerlo y pues en consecuencia a eso él lo elige para salvarlo. Esto lo podríamos escuchar normalmente. Y si nosotros no estudiamos, no escudriñamos y nos están diciendo esto, es un concepto completamente equivocado. Vamos a leer que, hermanos, si esto fuera así, entonces la dependencia de la salvación fuera del hombre, la gloria, los méritos fuera del hombre y no en el Señor Jesucristo, no por el buen placer de Dios. Leemos ahora Efesios 1:5. Efesios 1:5. No por el buen placer de Dios, sino del hombre. Y dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, esa enseñanza que Dios sabía o que Dios da un vistazo al futuro para aprender o conocer algo que no conocía es completamente falso. Completamente falso. Bajo la frase de que a los que antes conoció, es que el Señor tomaría una decisión acerca de nuestra salvación porque nosotros más adelante le serviríamos. Esto se llama arminianismo. Se llama de esta manera. Y no es más que un concepto, que una perspectiva completamente equivocada a la verdad, porque como obviamente, volvemos a repetir, le da la gloria completamente al hombre. Y no a nuestro Dios como debe ser, como la palabra enseña que debe ser. Ahora, por segundo,
Si antes conoció, significó eso, que el Señor ve que le íbamos a servir en cualquier momento por nuestra propia cuenta. El Señor no vería a nadie siguiéndole, absolutamente a nadie. El hombre sin la gracia de Dios es depravado. El Señor lo único que pudiera ver es a un hombre, a una persona, a un ser humano alejándose de Él, ciertamente no buscándole, si fuera de esa manera, si fuera así como nosotros pudiéramos pensarlo en el mal concepto. Ahora, leemos en Romanos 3, versículos 10 y 11. Romanos 3, versículos 10 y 11. Y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie encontraría al Señor, a nadie pudiera ver al Señor en el futuro si así fuera, buscándolo para servirle, porque aquí dice, no hay ni uno, no hay nadie que busque a Dios. Estaríamos perdidos si fuera de esa manera, completamente perdidos. Ahora, la tercera razón. Esto no se trata, como las personas lo pueden ver, no porque el Señor ve si tú adelante le ibas a hacer. Esto no se trata de hechos, no se trata de obras, no se trata de esfuerzos humanos, no se trata absolutamente de cosas humanas. Se trata simplemente, no se trata de lo que Dios conoció, sino a quién Dios conoció y que Dios decidió, eligió salvarnos a cada uno de nosotros, previamente por su gracia. Amén. Ahora, Dios escogió a ciertos individuos para salvarlos. Dios escogió a ciertos individuos para mostrarles su amor, para justificarlos. Y esto debemos aceptarlo. No escogió a todos, pero tiene un amor inmenso por todos aquellos a quienes Él mismo ha elegido. Amén. Ahora, abra su Biblia nuevamente en Romanos 9. Vamos a leer ahora el versículo 11 y 13 para que podamos ir comprendiendo correctamente toda la línea de este mensaje. Romanos 9, versículo 11 y 13, y dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Ellos no habían ni nacido, dice la palabra, no habían hecho ningún mal, y el Señor determinó previamente aborrecer a uno y amar al otro. ¿Y qué podemos hacer nosotros con eso? Ahora nosotros, pero bueno, esto no es justo, no debiera ser así si alguno de nosotros pudiera pensar eso. Entonces vamos a ver las palabras de Pablo aquí para que podamos comprender qué podemos hacer nosotros, si no nos pareciera. Romanos, ahora el mismo capítulo 9, pero el versículo más adelante, del 14 al 16, vamos a leer ahora. 14 al 16 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Simplemente, hermano, esto no se trata de nosotros pensar que podemos hacer algo. Si nosotros hacemos obras es porque ya somos salvos, no para ganarnos la salvación. Y debemos tener eso en cuenta, siempre. Si nosotros queremos ayudar a alguien allá afuera, atender la necesidad de una persona, si nosotros queremos servirle a nuestro Señor, si nosotros venimos a servirle a nuestro Señor, a firmarnos en la casa de nuestro Señor, cumplir sus mandamientos, su ley, obedecerle y dejar siempre nosotros esa indisposición para servirle al Señor, si nosotros hacemos eso, hermano, es porque en realidad esa conversión ha iniciado en nosotros. Pero no solamente el trabajo del Espíritu Santo, que nos da la fuerza, que nos da el sentir, también nosotros debemos tener la disposición, también nosotros debemos tener esa disposición. Y lo que hacemos, lo hacemos simplemente por agradecimiento a lo que el Señor ha hecho por nosotros, que no importa lo que nosotros hagamos, no importa lo que nosotros hagamos, no importa si ayudamos a un hermano financieramente con bastante dinero, si con algo imposible muchas veces, si ayudamos a cualquier persona a suplir una necesidad que nos costó, no importa. Si nosotros lo hacemos claramente es porque reconocemos que absolutamente nada de lo que hagamos puede ser mayor a lo que el Señor hizo por nosotros. Y lo hacemos en gratitud a nuestro Señor. Otro ejemplo, claro, Jeremías 1:5, vamos a leer. Jeremías 1:5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí,
y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios expresa que amaba a Jeremías, incluso antes de nacer ya lo amaba, antes de conocerlo. Y es lo que nos demuestra que el Señor nos ha elegido incluso antes de la fundación del mundo, para que podamos habitar con Él en la eternidad, para que Él pueda procesarnos a través de todo esto. Primero nos conoció, luego nos predestinó, luego nos llamó, luego nos justificó y luego nos glorificará con Él. Amén. Ahora, la salvación comienza con la elección soberana de Dios. Tenemos claro esto, ¿cierto? Solamente con la elección de nuestro Señor. Así comienza la salvación. Y leamos Juan 15:16. Juan 15:16. Claramente podemos nosotros entender que comienza de Dios y jamás puede comenzar de absolutamente nadie. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora leemos Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El simplemente hecho de que nosotros podamos estar aquí, podamos sentir en nuestro corazón esa elección soberana del Señor sobre nuestra vida, es un hecho impresionante que nosotros, como nos conocemos a nosotros mismos, como conocemos nuestros actos, lo que hemos hecho y lo que incluso podemos continuar haciendo ahora, pecadores que no merecemos la gracia del Señor y que el Señor nos haya elegido, que el Señor nos haya traído hasta aquí. Es impresionante este hecho. Ahora sí vamos a pasar al segundo eslabón. Ya los otros son un poco más resumidos. El primero es el que nos puede costar tal vez entender un poco, pero estos ya son un poco más cortos. El segundo eslabón es Dios predestinó. Ya vimos, Dios conoció. Ahora vamos con el segundo, Dios predestinó. En Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los mismos que Él conocía de antemano, estos mismos predestinó. ¿Qué significa la palabra predeterminación? Significa determinar algo anticipadamente, anticipar algo antes de que pasara, como determinar cuál va a ser el destino de un viaje antes de comenzar ese mismo viaje. Entonces, antes de comenzar con nuestras vidas, con ese viaje de nuestras vidas, el Señor ya había determinado qué pasaría con nosotros, qué iba a pasar con cada una de nuestras vidas. Aquí en la tierra, obviamente, ya el Señor lo había predeterminado. El destino de los elegidos es completamente seguro, hermano. Esto es inmutable, es irrevocable, es algo que va a suceder, claramente va a suceder. Ahora, aquí dice claramente para que fuésemos hechos conforme. ¿Para qué fuimos predestinados? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero también, hermano, es importante que tengamos en cuenta que no solamente estamos predestinados para llegar al cielo, para llegar a un lugar, sino para la santidad también. Para llegar a ser como una persona. ¿Cuál persona? Nuestro Señor Jesús. Para llegar a ser a la imagen de Él. Para eso también nos ha predestinado. Ahora, nosotros podemos preguntarnos, ¿verdad? Y es natural que muchas personas puedan preguntarse esto. ¿Y será que el Señor me ha predeterminado a mí también? ¿Será que yo también soy un elegido de nuestro Señor? ¿Cómo puedo saber si Él me ha elegido para la salvación? La respuesta es, hermano, sencilla. Hay miles de respuestas. Pero nosotros mismos preguntémonos a nosotros, ¿estamos siendo conformados a la imagen de Dios? ¿A la imagen de Jesucristo estamos siendo conformados? ¿Estamos tratando nosotros de buscar la santidad? ¿Estamos trabajando nosotros en buscar la santidad? Esta es la respuesta sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros, los hijos de Dios, por el medio del cual el Espíritu Santo, Dios ha comenzado esa conversión en nuestra vida, tenemos un principio importante y es el principio de la santidad. ¿Cuál es ese? Cuando nosotros estamos dándonos cuenta que todas aquellas cosas que hacíamos antes, que nos avergonzaban incluso a nosotros mismos, que todos esos hechos, esos actos, pensamientos impuros, conductas inapropiadas, cuando vemos que cada vez hacemos menos pecados y nos alejamos de pecados
constantemente, cuando vemos que nuestra actitud está cambiando, ha cambiado nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de reaccionar ante cualquier cosa que no nos agrada. De esa manera nosotros podemos darnos cuenta, pues sí, es imposible que yo esto lo esté logrando solo, es imposible. Muchas personas fuera de la iglesia, allá en el mundo, están pasando por momentos terribles y muchas veces la solución con la que recurre el médico es pues las terapias. Son terapias y personas ahí tratando de desahogar y dejar todo lo malo que han hecho y queriendo dejarlo. Para muchas personas es imposible, porque nosotros solos no podemos nosotros limpiarnos, no podemos transformarnos nosotros mismos, no podemos dejar esas cosas. Nosotros si lo hacemos y si lo hemos notado en nuestra vida es porque el Señor, a través del poder irresistible del Espíritu Santo, ha logrado eso en nosotros y continúa logrando eso en nosotros. Amén. Dios nos hace cumplir sus mandamientos porque pone su ley en nuestro corazón. Es por eso que nosotros podemos obedecerla, no porque querramos, porque Dios la pone en nuestro corazón. Ahora, vamos a leer Primera de Juan 3:2. Esto de conformarse a la imagen de Cristo no es para el futuro, para la eternidad futura, no. Esto comienza desde ahora aquí, hasta la eternidad, hasta el día de la resurrección. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, tal como Él es. Estos dos eslabones conocidos y predestinados, como dije, comenzaron en la eternidad pasada y ahora vamos a estar meditando en el tercero y en el cuarto, que tienen lugar ahora, en el tiempo justo ahora. Y el tercero es Dios llamó, el tercer eslabón, Dios llamó. Este lo vemos en Romanos 8:30, y a los que predestinó, estos también llamó. Aquellos a quienes el Señor llamó, aquellos a quienes el Señor conoció y predestinó, nacemos completamente muertos en nuestros pecados. Nacemos completamente muertos, espiritualmente completos. Como dice Efesios 2, somos injustos, somos corruptos. ¿Cómo podemos ser hechos espiritualmente justos y vivos? ¿Cómo podemos entrar en la presencia del Señor? ¿Acaso el Señor espera que nosotros podamos justificarnos a nosotros mismos? ¿Acaso el Señor espera eso? ¿Acaso el Señor espera que nosotros cobremos vida por nosotros mismos? No. Eso es imposible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que nos ayuda con eso? Con el nacer espiritualmente muertos y poder ser algo diferente ya aquí. Es exactamente ese plan que el Señor continúa, ese plan eterno de Dios acerca de la salvación por medio de la obra redentora de su Hijo, Jesucristo, en nosotros. Amén. Ahora vamos a leer Marcos 16:15. Marcos 16:15. ¿Quiénes son los elegidos? No lo sabemos, hermano. Es la secreta voluntad del Señor. Y la voluntad revelada de Dios a la iglesia es que obedezcamos lo que el mismo Señor Jesucristo nos dice aquí en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque es a través de la predicación del evangelio, es a través de esa predicación de la palabra del Señor o del llamado externo que el Señor transforma nuestros corazones y transforma nuestra vida. Es por esa gracia irresistible del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros no debemos preocuparnos por compartirle la palabra si tal vez un hijo, si tal vez un hermano, si tal vez nuestros padres no quieren absolutamente acercarse nada con el Señor. Nosotros simplemente debemos predicarle la palabra, porque es normal que ellos no quieran y es normal que ellos no puedan. Predicarles la palabra y pedirle al Señor que en su santa soberanía pueda salvarlos al igual que nosotros. Pueda traerlos a su casa al igual que nosotros. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, vamos a leer Filipenses 2:13 y con esto ya vamos a ir avanzando. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. No solamente escuchamos la palabra del Señor,
sino que queremos obedecerla, queremos hacerla en nuestra vida, queremos compartirla, queremos respetarla. Los enemigos de Dios se convierten en amigos de Dios, porque el Señor así lo permite. Dios llama a los pecadores y los pecadores obedecemos. Y no solamente obedecemos, sino que queremos seguir a Jesucristo su Hijo. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Y dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, nunca conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ya con esto pasamos al cuarto eslabón, que es el Dios justificó. Dios justificó. Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Nótese, hermano, que cada uno de estos eslabones muestran la divinidad de nuestro Señor Jesús. El hombre es el recipiente de la gracia de nuestro Señor, y nótese que tiene el mismo orden, que ninguno de estos tiene mayor significado que otro, que ninguno de estos tiene mayor importancia que otros. Ninguno. Todos tienen el mismo sentido de pertenencia, todos tienen el mismo significado, la misma importancia, absolutamente todos. Dios es quien nos conocía, Dios es quien nos predestinó, Dios fue quien nos llamó, quien nos justificó y quien nos glorificará. Ahora, leamos Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser justificado? Delante de nuestro Señor significa ser absuelto, ser declarado inocente delante de nuestro Señor. Eso significa ser justificados. Leamos Romanos 4:5. Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermanos, este significado de la justificación significa que el Señor nos halla inocentes, como si no hubiéramos cometido pecado alguno, como si fuéramos limpios. ¿Y esto en realidad es cierto sin la justificación a través de nuestro Señor? Pues no. Nosotros somos pecadores, nosotros somos impíos. Todos los días cometemos pecados, lo sabemos. Todos los días cometemos errores. Pero el Señor nos declara inocentes, el Señor nos declara justos mediante ese sacrificio de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Y es de mayor satisfacción para nosotros poder saberlo, que no hicimos absolutamente nada, que no tuvimos que pagar absolutamente ningún precio para que el Señor nos justificara. Esa es nuestra mayor gratitud en nuestro corazón, y la que debemos responder simplemente con esto, con agradecer a nuestro Señor, con obedecerlo, con honrarlo claramente. Es importante que sepamos, hermanos, que el hombre no se justifica a sí mismo, tampoco el Espíritu Santo justifica al hombre, tampoco el mismo Señor Jesucristo justifica. Es Dios el Padre quien nos justifica por los méritos en Cristo. Dios el Padre, amén. Ahora, leamos Romanos 8, 33 y 34. Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La cadena de oro de salvación es el plan que nos demuestra, el plan de Dios que nos demuestra su infinita sabiduría por el cual nosotros podemos ser salvos. Aquí podemos ver claramente la soberanía de Dios en el plan de la salvación con nosotros, con los pecadores. Por causa de Jesucristo, nosotros podemos ser justificados.
Ahora vamos a leer Romanos 3:26. Romanos 3:26. Y dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y esto nos lleva al quinto eslabón, hermanos, que es Dios glorificó. Quinto y último eslabón. Y a los que predestinó, Romanos 8:30 nuevamente, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, nuevamente les repito, aquí ninguno se agrega, ninguno se resta, ninguno tiene más importancia, ninguno tiene más significado. Todos se conectan entre sí. Todos, absolutamente todos se conectan entre sí. Todos tienen el mismo sentido de responsabilidad. Todos tienen el mismo sentido de importancia para nosotros. Absolutamente todos estos 5 eslabones. Vamos a leer 1 Corintios 15 y vamos a leer desde el versículo 50 al 53. 1 Corintios 15 del 50 al 53. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Leamos Juan 17:24. Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y leemos Juan 10, 28 y 29. Juan 10, 28 y 29. Y estos versículos le dan soporte tremendo a este contexto, que nosotros debemos estar meditando continuamente, porque es una responsabilidad también para nosotros los creyentes, los cristianos, el saber en qué consiste nuestra salvación. No el creer que solamente en venir a la iglesia, que solamente en portarnos bien en algunas cosas, ya, pues bueno, el Señor nos va a salvar. No, debemos nosotros conocer en qué consiste nuestra salvación, cómo el Señor ha predeterminado nuestra salvación. Debemos nosotros tener esa responsabilidad en nuestras vidas. Juan 10, 28 y 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dios nunca abandonará su propósito, por nada ni nadie. Nunca abandonará su propósito con nosotros, el salvar a su amado pueblo elegido, jamás. Esa salvación es pagada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos limpia y nos transforma, quien nos hace ver justos delante de Dios. Ahora, ¿quién inventó esta doctrina de la predestinación? ¿Alguien pudo haberla inventado? ¿Quién habló acerca de la predestinación? No fue la Reforma, la Iglesia Reformada, no fue Juan Calvino, no. Fue Dios mismo a través del apóstol Pablo, como leemos en Romanos, hablando acerca de la predestinación. Está en la palabra, nadie la inventó, no está fuera de la Biblia. Está aquí en Romanos 8, 29 y 30. Quizás muchos de nosotros, hermanos, nos podamos preguntar, ¿verdad? Bueno, pero entonces, porque sí, sabemos que para muchas personas está esa duda. Para unos no existe. No hay cabida para esa duda, pero para muchas personas sí. Pero ¿será que yo sí estoy entre esos predestinados? ¿Será que yo sí estoy entre esos elegidos? ¿Será que Dios sí me va a salvar a mí? Ahora, ¿hay alguna manera de nosotros saberlo? Sí, por supuesto que hay una manera de saberlo, claro que sí. A su debido tiempo, no porque leamos la palabra vamos a saberlo, no porque hagamos cualquier cosa vamos a saberlo, no. Es cuando nosotros empecemos a notar en nuestra vida, es cuando nosotros empecemos a notar en nuestro corazón esos frutos que la palabra revela, que muestra la salvación del Señor en nuestras vidas. Esos frutos
Es eso de querer cada vez alejarnos de eso que sabemos que es malo y que hacemos y que es malo, o eso que hemos hecho que sabemos que era malo. Es eso de querer tener por las personas allá afuera ese sentido de misericordia. Si antes veíamos a una persona allá afuera con necesidad y lo ignorábamos, ahora no lo vemos de esa manera. Ahora queremos ayudarlo. Ahora queremos bendecirlo. Queremos corresponder a esa necesidad. Si antes nuestro comportamiento en nuestro hogar era terrible, nuestra conducta, nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de hablar, y ahora no está, son frutos que puede producir nuestra salvación. Ahí podemos darnos nosotros de cuenta si en realidad el Señor nos ha elegido. Porque aquí dice que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué representa Jesucristo? Santidad, pureza, limpieza. Eso representa a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que es imposible también esta cadena de oro, en estos 5 eslabones. Dios conoció, Dios predestinó, Dios llamó, Dios justificó y Dios glorificó. En estos 5 eslabones se representa. Vamos a leer por último Romanos 11:36 para que terminemos. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como le dije al principio, hermano, cuando comenzamos este culto, el mensaje de este culto, nosotros tenemos que saber que tenemos que tener responsabilidad con el Señor, con nuestro servicio al Señor, con esta carrera que nosotros estamos siguiendo, que el Señor nos permite seguir. Responsabilidad. Y una de esas responsabilidades es leer la palabra, escudriñar la palabra, estudiar la palabra. ¿Qué el Señor quiere hablarme? ¿Qué el Señor quiere decirme? Bueno, orar, Señor, háblame, voy a leer la palabra. Sé tú dándome esa sabiduría, pero nosotros debemos siempre escudriñar en la palabra del Señor. Nuestra salvación, hermanos, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Usted simplemente piense dónde quiere estar, dónde queremos estar. En un sufrimiento eterno, con un arrepentimiento eterno, con un llanto y un crujir de diente eterno por nuestras actitudes, por nuestro comportamiento aquí en la tierra. ¿O queremos tener paz, gozo, excelencia eterna, gloria eterna con nuestro Señor? La misma casa que tenemos aquí, con piscina, con gimnasio, con lo que sea, no nos la vamos a llevar. ¿Dónde nos vamos a ir? El carro último modelo, el 24, 2025, no nos lo vamos a llevar. Los miles de dólares guardados en el banco no nos los vamos a llevar. Las carreras universitarias no nos las vamos a llevar. Es importante que trabajemos en eso aquí. Claro que sí, no es que no. No, pues solamente entonces ir a la iglesia y ya, y eso es todo. Y pues ver allá qué vamos a comer afuera. El Señor nos va a mandar todo. Tampoco se trata de eso. Pero sí es importante que nosotros meditemos cuál es nuestra prioridad. Y en este caso nuestra prioridad siempre debe ser nuestro Señor, por absolutamente todas las cosas. Amén. Que el Señor pueda poner en nuestro corazón siempre ese sentir, esa responsabilidad de poder servirle y de poder obedecer fielmente su palabra. Amén. Nos ponemos de pie y oramos para terminar.